Diario de campaña de Diego Álvarez Moreno, capitán de expedición, provincia de Nueva Granada. Documento rescatado de los archivos del convento de Santo Domingo, Cartagena de Indias. Estado ilegible en secciones. Clasificación original, secreto. Si está viendo esto, es porque el silencio ha durado suficiente. 18 años desde los hechos de Río Oscuro. Si las autoridades vieras este documento, comprendería por qué fue ocultado. Les pido que se suscriban a este canal, dejen un like y sigan esta serie de registros perdidos de la historia. Lo que está a punto de leer fue borrado de los mapas y de los libros. Permanezca con nosotros hasta el final, porque entenderá por qué. Mi nombre es Diego Álvarez Moreno. Nací en Córdoba, España, en el año de Nuestro Señor de 1634. He servido a la corona durante 32 años, 16 en Italia, bajo el mando del conde de Salvatierra, 3 en Flandes y los últimos 13 en el Nuevo Mundo. He inspeccionado trincheras, he ordenado asaltos, he levantado informes sobre movimientos de tropas y he visto morir a hombres de todas las nacionalidades y creencias. No soy un hombre de imaginación, no creo en milagros ni prodigios, creo en órdenes, en registros, en la precisión de números y fechas. Por eso escribo esto, porque lo que ocurrió en junio de 1672 no tiene cabida en ningún registro que alguien haya estado dispuesto a conservar. Fui designado para encabezar la expedición de pacificación al norte de la provincia, a una región que los mapas señalaban como Río Oscuro, pero que ningún europeo había visitado formalmente. La tarea era clara: establecer contacto con las poblaciones autóctonas, ofrecer términos de tributo y conversión y asegurar que no existiesen recursos u obstáculos estratégicos que impidiesen la expansión de las minas reales. Era una asignación rutinaria. He realizado 17 expediciones similares. Conozco el procedimiento: marcha durante 4 semanas, primer contacto en semana 5, negociaciones en semanas 6 a 8 y regreso con prisioneros o tratados. Partimos el 3 de abril de 1672 con 32 hombres, 19 soldados de infantería, 7 porteadores, un sacerdote carmelita llamado Fray Tomás de la Asunción, un topógrafo llamado Julián Sanz y yo mismo como comandante de expedición. Llevábamos 3 meses de provisiones, espejos, herramientas de hierro y una cruz de madera para el primer asentamiento. El viaje fluvial fue normal hasta el 22º día. Río Oscuro no era nombre de fantasía. El agua tenía ese color, marrón oscuro, casi negra bajo la luz de la tarde. La selva cerrada en ambas orillas, sin pueblos visibles, sin humo de fuego, sin signos de población. Fray Tomás hacía comentarios ocasionales sobre la soledad de la creación divina. Julián Sanz medía constantemente la latitud. Los soldados remaban en silencio. El 24º día, Sanz notó algo en su lectura de coordenadas. Capitán, dijo, sin apartar los ojos del astrolabio, estos números no coinciden con la carta de Maldonado. Estamos más al norte de lo que deberíamos. O el río no es recto, o... Dejó la frase incompleta. No le pedí que la terminara. Al atardecer de ese mismo día, vimos la primera estructura. No era una aldea, era un muro de piedra que emergía entre la maleza, perpendicular al río, de aproximadamente 30 metros de largo y quizás 4 metros de altura. La piedra era gris, sin decoraciones visibles, sin escritura ni símbolos. Era viejo. El musgo lo cubría completamente por el lado norte. Algunos soldados susurraron que era una fortaleza antigua, tal vez de otro conquistador, o de poblaciones olvidadas. Ordené que nos acercáramos para inspeccionarlo. De cerca, el muro era aún más inquietante por su simplicidad. No había entrada, no había almenas, no había nada que indicara su propósito. Era una barrera, nada más. Fray Tomás comenzó a decir que era obra de demonios, pero le advertí que guardara sus interpretaciones. Mandé que 2 hombres lo escalaran. Llegaron a la cima sin dificultad. Desde allá arriba, dijeron, había una planicie detrás del muro, con árboles dispersos, y más lejos, colinas, pero no había gente, no había humo, no había nada. Decidimos rodear el muro navegando río arriba. Llevó 3 horas. Cuando pasamos al otro lado, la atmósfera había cambiado. El aire era diferente, más frío, aunque estábamos en la estación seca. Los porteadores lo notaron también. Uno de ellos, un indígena llamado Cristóbal, pidió volver. Le dije que no. Él no insistió, pero desde ese momento dejó de hablar. El 26º día, finalmente, vimos gente. Era un grupo pequeño, aproximadamente 30 personas, acampadas a la orilla del río. Cuando nos vieron, no corrieron, no se ocultaron. Simplemente se quedaron donde estaban, observándonos. Eran de complexión normal, piel cobriza, cabello largo, pero llevaban ropas de fibra que sugerían un nivel de manufactura más alto que el promedio de tribus de la región. El sacerdote susurró que eran siervos del diablo por algo en su expresión. Creo que fue solo que no parecían asustados. Ordené que nos detuviéramos a una distancia prudente y que levantáramos la bandera española. Luego, avancé con Fray Tomás y Sanz, desarmados, con un regalo de espejo y cuentas de vidrio. El líder de aquel grupo era un hombre de tal vez 50 años, más alto que sus congéneres, con cicatrices en ambos brazos. Hablaba español, no perfectamente, pero lo hablaba. Llevo 10 años esperando que alguien como usted llegara, dijo. Nada más.
No me preguntó de dónde venía ni qué quería, solo que había estado esperándome. Cuando le pregué cómo sabía español, me señaló hacia el sur. Otros vinieron hace tiempo, dijo. Se quedaron un invierno, luego desaparecieron. Pedí más detalles. No quiso darlos. Les propuse que estableciéramos un campamento conjunto. Aceptaron de inmediato, sin negociar, sin pedir nada a cambio. Eso me perturbó más que si hubieran resistido. Esa noche, mientras nuestros hombres y los de aquel pueblo compartían fuego, noté que no comían lo que nosotros comíamos. Tenían su propia comida, envuelta en hojas, que preparaban aparte. Cuando les ofrecía bebidas de nuestras provisiones, las rechazaban. Era como si temiesen contaminarse, o como si supieran algo que yo ignoraba. Ahora bien, si esta historia le está atrapando, déjenos un like y suscríbase. Aún quedan páginas de este documento que contienen información que no encontrará en ningún libro de historia. Permanezca hasta el final. El 27º día, Julián Sanz desapareció. No por la noche, desapareció durante el día, mientras hacía mediciones astronómicas a menos de 50 metros del campamento. Un soldado lo vio dirigirse hacia un grupo de árboles cercanos. Nunca regresó. Llamé a gritos. Fray Tomás oró. Esperamos hasta el anochecer. Los indígenas locales, cuando pregunté, simplemente dijeron, quizás se fue al norte. ¿Al norte de qué? No explicaron. Ordené una búsqueda. 3 hombres, 2 horas. No encontraron nada. Ni sangre, ni ropa, ni huella. Como si la selva lo hubiera absorbido. Esa noche, Fray Tomás sugirió que deberíamos partir inmediatamente. Dije que esperar un día más. Esperamos. Durante la noche, uno de los porteadores gritó desde el perímetro del campamento. Corrí hacia él con mi arma. No había nada. Solo dijo que había visto algo moviéndose cerca del agua. Le preguntó si era un animal. Negó con la cabeza, pero no pudo describir qué era. Podría haber sido paranoia. Podría haber sido. El 28º día fue cuando la situación cambió fundamentalmente. A media mañana, el líder de los locales me pidió que lo acompañara. Dijo que quería mostrarme algo importante. Llevé a 5 soldados. Caminamos durante poco menos de 1 hora, adentrándose en la selva, hasta que llegamos a un claro. En ese claro había estructuras. Docenas de estructuras. Construcciones de piedra parcialmente cubiertas por vegetación, en formas que no parecían corresponder a ninguna arquitectura que reconociera. Pirámides truncadas, plataformas circulares, columnas de altura irregular. El topógrafo en mí intentó catalogarlas, pero algo en su geometría generaba incomodidad. Los ángulos no eran exactamente rectos ni exactamente oblicuos. Era como si hubieran sido diseñados por alguien que entendiese la construcción, pero de una manera que no era del todo humana. ¿Quién hizo esto?, pregunté. El líder miró hacia las ruinas de una manera que interpreté como reverencia. Los que fueron, antes de nosotros, antes de los españoles, antes incluso de la memoria. ¿Hace cuánto tiempo? No sabemos. Nuestros abuelos hablaban de que alguna vez esto fue un lugar de movimiento, de que había cuerpos que viajaban, pero algo salió mal. Algo salió mal aquí, y después de eso, nada puede salir bien del lugar. Ordené que nos retiráramos. El líder no se sorprendió. Cuando regresamos al campamento, Fray Tomás noté inmediatamente que algo sucedía. Los locales habían cambiado. Su postura era diferente, más rígida, más en guardia. Esa noche reuní a mis hombres. Les dije que preparasen todo para partir al amanecer, que no cuestionasen mis órdenes, que simplemente obedeciesen. Algunos parecieron aliviados, otros confundidos. Durante la noche del 28º al 29º día, todo se desmoronó. Cristóbal, el porteador, murió en el silencio de su vigilia. Simplemente dejó de respirar. No había heridas. Su cuerpo estaba intacto. El sacerdote rezó sobre él, pero incluso Fray Tomás notó algo extraño. La expresión del rostro de Cristóbal no era de paz. Era de terror absoluto, de alguien que había visto algo que lo había paralizado por dentro. Luego, los locales bloquearon el camino hacia el río. No fue una invasión repentina. Simplemente, cuando comenzó a amanecer, aproximadamente 200 hombres, mujeres y niños del pueblo se interpusieron entre nosotros y nuestros botes. No llevaban armas. Solo estaban ahí, de pie, esperando. El líder no apareció. Ordené que avanzáramos. Dije que saldrían del camino o serían atravesados. Los soldados levantaron sus lanzas. Nadie se movió. Fue entonces cuando el primer hombre simplemente se tiró al río, sin grito, sin dramatismo. Se tiró al agua y aunque sabía que no estaba herido, su cuerpo desapareció bajo la superficie sin luchar.
sin flotabilidad, como si algo lo hubiera jalado hacia abajo. Luego otro más. En menos de 5 minutos, aproximadamente 50 personas se habían tirado al río. Las madres llevaban a sus niños. Los ancianos se lanzaban sobre las rocas. No fue un espectáculo de horror visceral. Fue mecánico, corporativo, como si estuviesen siguiendo un protocolo. Mis hombres gritaban. Fray Tomás recitaba el Dios mío. Yo permanecí en silencio, porque en ese momento comprendí que no estábamos presenciando un acto de suicidio masivo en respuesta a nuestra presencia. Estábamos presenciando el resultado de algo que sucedía desde antes de que llegáramos. De alguna manera, todos en ese pueblo sabían que lo que ocurriría ese día terminaría en masacre. Y no era contra nosotros, era contra ellos mismos. Era como si supieran que no había salida excepto a través de eso. Ordenamos que nos retiráramos a nuestro campamento y preparáramos los botes para partir inmediatamente. Los hombres obedecieron sin preguntar, pero cuando llegamos al lugar donde habíamos dejado nuestras canoas, encontramos que no estaban donde las habíamos dejado. Todas flotaban río abajo, lentamente, como si alguien las hubiera cortado de sus amarres desde el interior del río. 4 hombres se ahogaron intentando alcanzarlas. 2 simplemente no volvieron a subir a la superficie. Pasamos la noche construyendo balsas de madera improvisadas. Nadie durmió. Nadie habló excepto lo estrictamente necesario. Fray Tomás garabateaba oraciones. Yo dibujaba mapas de un lugar que nunca debería haber sido documentado. Al amanecer, partimos. De nuestro grupo original de 32 personas, regresaron 19. Nunca mencioné el viaje oficial. Julián Sanz fue reportado como muerto por enfermedad. Cristóbal desapareció. Punto. Los otros 5 fueron descritos como desertores. Nadie cuestionó el relato. Pero lo que vimos en Río Oscuro no se fue. Permanece conmigo cada noche. En cada sueño veo el agua marrón oscura y veo figuras moviéndose bajo la superficie, esperando que alguien más llegue. Alguien más que cometa el error de creer que estaban descubriendo un lugar nuevo. 25 años han pasado desde entonces. He solicitado que este documento sea borrado de todos los registros. He pedido que el Río Oscuro sea eliminado de todos los mapas conocidos. Y la Iglesia ha cumplido, excepto por esto, excepto por las palabras que escribo aquí, porque debo dejar constancia. Porque alguien debe saber que hay lugares en ese mundo nuevo que no deberían ser tocados, encontrados o recordados. He visto lo que sucede cuando se rompe eso. He visto lo que espera pacientemente bajo esa agua oscura. Y sé que no fue una coincidencia que Julián Sanz levantara su astrolabio ese día y dijera que estábamos donde no deberíamos estar. Creo que, de alguna manera, él también lo sabía. Si ha llegado hasta aquí, entiende por qué este documento fue censurado durante casi 4 siglos. Le imploro que se suscriba a nuestro canal, active las notificaciones y deje un like si desea que continuemos compartiendo registros históricos olvidados como este. Existen más diarios, existen más expediciones que nunca regresaron, existen más lugares que desaparecieron de los mapas. La historia nunca cuenta todo. Aquí lo hacemos.